Estamos en una época en que es como que a uno le cuesta mucho tomar una decisión de qué tema estar predicando, porque particularmente no tengo dudas. No voy a decir que Maranata es hoy. Sabemos lo que es Maranata, ¿verdad? El Señor viene. No sé si será hoy, dentro de una semana, un mes, un año, pero estamos en el tiempo. Nunca confundamos el día y la hora, no sabemos. El día y la hora no sabemos. El tiempo sí. El tiempo en que el Señor viene, primero a buscar a su iglesia, para después comenzar 7 años, que en alguna ocasión anterior hemos visto, y yo estoy seguro que ustedes con su pastor lo tienen bien clarito, que el Apocalipsis, más que un tiempo de castigo, es un tiempo de santificar el tiempo del Señor, santificar el nombre del Señor. Vienen 7 años de Apocalipsis. Y en la palabra de Dios dice, porque habrá, estoy en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Gran tribulación. Tiempo de tremendas situaciones que la Biblia describe, lo sintetiza, podríamos decir, hablando ahí en el capítulo 24 de Mateo, en donde dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto pasa muchísimo, no vamos a entrar a desarrollar esto, lo recordamos nomás, todo el mundo en cantidades impresionantes se presentan como el Cristo, como el Mesías, como la gran solución. Ni hablar de los profetas, de los apóstoles. Creo que hay más apóstoles y profetas que personas laicos, personas que no ocupan lugares de pastorado dentro de la iglesia, ¿verdad? Todo esto corresponde a los tiempos finales, a los tiempos de apostasía. Y después dice, y oréis de guerras y rumores de guerras. Díganme si no está pasando esto, y terriblemente. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esta es la frase más linda que podemos entender. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué va a ser una frase linda? Porque esto que está sucediendo, para el que quiera entender, es la oportunidad que tenemos de despertarnos como iglesia, despertarnos como cristianos, despertarnos como creyentes. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y como nos dice Dios a través del apóstol Pablo en Tesalonicenses, en el capítulo 4, Primera Tesalonicenses, está hablando del arrebatamiento, la iglesia que será levantada, nuestro Señor que va a tocar trompeta y la iglesia será levantada. Y en el capítulo 5 comienza diciendo, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, está hablando a creyentes, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y acá está la palabra o la frase clave para nosotros. Mas vosotros, hermanos, dice otra vez. Hoy en día de repente nos cruzamos por ahí con alguien, ¡ay, hermano!, nos decimos, ¿qué tal, hermano? Afectivamente, ¿verdad? Pero bíblicamente, hermano, está hablando a aquella persona que se reconoció pecador y reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, está hablando a creyentes, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, etc. Hermanos, es tiempo de despertarnos, es tiempo
de vivir para el Señor. Es muy triste en esta época, por ejemplo, el deporte. Estamos expectantes de los torneos de fútbol, estamos expectantes del mundial de fútbol que está por comenzar o algún otro deporte que nos gusta. Estamos muy pendientes de las elecciones en los municipios del país que van a realizarse. ¿Verdad que sí? Estamos expectantes de esos. Y es muy triste que aún llamados cristianos, nuestra atención es ganada por estas situaciones. Pero Dios, ¿qué quiere que estemos expectantes? ¿Por qué es necesario que esto suceda? Dice la palabra de Dios. Los últimos acontecimientos para que nos despertemos y vivamos en el Señor y para el Señor. Si hasta aquí estábamos en un letargo, si hasta aquí estábamos dormidos, este es el tiempo en que tenemos que despertarnos. ¿Por qué? Porque suceden varias cosas, hermanos. Por ejemplo, les cito nada más, o les leo un texto en Apocalipsis, en el capítulo 6, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4? La iglesia fue levantada, ¿verdad? Y cuando se fue la iglesia, ¿quién se fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que encontramos en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, permítanme recordarles nada más, porque si no, no vamos a ir al tema que quiero tocar con ustedes. El Espíritu Santo vive en cada creyente, ¿verdad? Aquel que creyó, el Espíritu Santo viene, aquel que escuchó y creyó, son cosas diferentes, ¿verdad? Escuchó y creyó, el Espíritu Santo viene a sellarse en esa persona. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y es el ayo, es la seguridad de que nos vamos al cielo. El Señor nos lleva, ¿verdad? Creyó y cree. Tiempo presente. Hemos creído, seguimos creyendo, vivimos en eso. Tenemos a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor, vivimos para eso. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y hermanos, nosotros tenemos que despertarnos, tenemos que vivir para el Señor. Pero ¿a qué quiero llegar? La iglesia se fue. Pero ¿qué es lo que dice en Apocalipsis capítulo 6? En el versículo 9. Cuando abrió, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea que sonó trompeta y la gente no fue al cielo y quedaron en la tierra y están paseando el Apocalipsis. No, por favor, hermanos, nada que ver. La iglesia fue levantada. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que van muriendo y después encontramos que por miles están muriendo? Creyentes en el Apocalipsis. ¿Quién les predicó a ellos? El Espíritu Santo fue llevado. Justamente en el capítulo 7 de Apocalipsis está hablando de los 144,000 que son los siervos del Señor, 12,000 de cada tribu que comienzan a predicar. En el capítulo 11 está hablando de los 2 testigos que predican en Jerusalén. ¿De dónde salen estas personas? Hermanos, hay un texto en la Biblia demasiado interesante y que encontramos que sucedió Abel, Caín. Conocemos la historia, ¿verdad? ¿Quién mató a quién? Caín le mató a Abel. Pero hermanos, qué triste lo de Caín. Y a ver cuántas personas le escucharon, cuántas personas escucharon su predicación. ¿Sabemos a qué libro se le llama el libro de la fe o el capítulo de la fe? Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Está dando la lista
que se conoce folclóricamente, vamos a decir, podemos decir, los héroes de la fe, una lista de personas que han mostrado su fe. ¿Y quién es el primero? Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? La obra de Abel agradó tanto a Dios. Él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios y prefirió morir, lamentablemente a manos de su propio hermano. Pero él fue fiel al mandato de Dios. La ofrenda que agradaba a Dios, derramamiento de sangre. Por el otro lado, el orgullo, la soberbia de uno mismo, quiso traer lo suyo y trajo lo suyo, pero no era lo que Dios pedía. Y dice acá, y queda acá, y Dios nos muestra que aquella persona que no le tenía a nadie como testigo, sin embargo, su obra, el testimonio de lo que debemos hacer aún como obediencia al nombre del Señor, permaneció. La obra de Abel, hasta hoy en día. Qué lindo entonces, hermanos, que tengamos una obra de tal forma a que nuestro trabajo misionero, nuestro trabajo de predicar la palabra, quede firme al punto en que muchas personas tengan que creer en el tiempo del Apocalipsis. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que habla. Tengo acá estoy mirando, voy a resumir nada más, porque dio la coincidencia que se estuvo hablando de esto en el libro de Zacarías. Ustedes van a llegar al capítulo 4. Le dejo con el pastor de ustedes después un capítulo muy lindo, los dos olivos. Los dos olivos. La palabra de Dios que debemos predicar y el Espíritu Santo que obra en las personas. El Espíritu Santo que obra en las personas. La palabra de Dios, no podemos predicar, no podemos hablar de nuestras experiencias humanas. Debemos predicar la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo. Entonces, en San Juan capítulo 16 encontramos que en la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, está hablando el Espíritu Santo, acá lo presenta como el nombre de Paracleto, el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que obra y convence de pecado. Todo lo que hablamos va a llegar hasta el oído de la persona. Pero ¿quién obra de tal forma que eso que predicamos llegue al corazón de la persona? El Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo es el tiempo en que debemos predicar la palabra de Dios. En el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra,
el gran problema era que a él lo veían como el hijo del carpintero. Por eso Jesús se presentaba con sus credenciales. ¿Y cuáles eran sus credenciales? Los milagros que él hacía, para mostrar que él era el eterno Dios, el eterno Hijo de Dios humanado, para como persona cargar con nuestros pecados. En Mateo capítulo 13 encontramos una parte de esta situación. En Mateo capítulo 13, desde el versículo 56 dice: aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba, estaba en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Se dan cuenta? ¿De dónde tiene Como despectivamente hablaban de Jesús. ¿No es el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José, ¿verdad? Su medio papá, su papá. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Acá encontramos entonces que María tuvo varios hijos más. Ella fue virgen, Dios lo usó, fue virgen hasta que nació Jesús. Después María fue una esposa maravillosa, una madre excepcional. Cuidó de Jesús y de muchos otros hijos. No están todas sus hermanas acá. Acá le da el nombre de los varones: Jacobo, que también se conoció después con el nombre de Santiago; José, el nombre del papá; Simón y Judá, que es la última pequeña carta que tenemos ahí casi antes de Apocalipsis. Él escribió esta. El nombre de las mujeres no dice. Entonces acá el gran problema era que ellos le conocían como el hijo del carpintero. Por eso, para que tengan una idea, por eso, como credencial, él presentaba milagros, él hacía milagros. Y fíjense que todos los milagros que hacía Jesús tenían que ver con la obra que él vino a hacer. ¿Qué él vino a hacer? A buscar y salvar lo que estaba perdido. Y en la Biblia, en diferentes textos, nos llama de ciegos espirituales, de sordos espirituales, de paralíticos espirituales. Todos esos son los milagros que él hizo. Cuando nosotros encontramos después que el Espíritu de Dios es levantado de la tierra y Satanás actúa a plenitud a través del anticristo, de la bestia 1, la bestia 2, el falso profeta, encontramos que hace bajar fuego del cielo, ¿verdad? ¿Y a quién le favorece fuego del cielo? No favorece nada, no tiene nada que ver con la obra redentora de Dios. La misma cosa que los milagros de hoy día: ser millonario, que se cumplan tus sueños. ¿Qué tiene que ver con la obra redentora? Ahí queda de manifiesto entonces. ¿Y qué es lo que pasa justamente hoy? Para que no tengamos ninguna idea, de paso nomás le digo, vamos un poquito a 2 Tesalonicenses, porque a veces confundimos mucho esta situación. Y esto va como aclaración, como dijo también el pastor a primera hora. Perdonen si no profundizo, en otro momento podemos, pero estoy queriendo dejar en claro nuestra responsabilidad de predicar. Pero ¿qué es lo que tenemos que predicar? ¿Tenemos que seguir predicando con los milagros, las credenciales de Jesús, o con la obra redentora de Jesús? Fíjense que en 2 Tesalonicenses, desde el versículo 3, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin ninguna duda vino la apostasía, ya estamos. Saltamos, hermanos, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, está hablando de la obra del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Y quién es el que detiene la obra de Satanás? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?
¿Acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo, verdad? ¿Quién es el que detiene? Dios, en su persona, en la Trinidad. ¿Y quién es el que está hoy en día en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia es levantada, el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo se va. Si alguien llamado cristiano se queda en la tierra, ¿cuál es la respuesta? Porque hay muchos que dicen que muchos cristianos no van a ser levantados. No, el tema es que nunca fue sellado con el Espíritu Santo. Agarraron una religión, agarraron un esquema. No creyeron de corazón. El que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado vida eterna a todos, a todo el que cree, dice, a todo el que cree, creer. Yo no puedo decir que creí ayer y hoy no creo. A todo aquel que cree. Hermanos, el Espíritu Santo es levantado y entonces, ¿qué pasa? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de medio. El Espíritu Santo es llevado. Entonces, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel pecador, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En Daniel capítulo 2 dice que la piedra, recuerdan, a la gran estatua va a golpear en el pie y ahí se desmenuza todo y ahí cae el sistema mundial. Jesús es el único. Jesús es el único que va a terminar este esquema que cada vez está más malo, más acrecido. Porque ya que les mencioné la estatua que soñó Nabucodonosor y que después Dios le dio a interpretar a Daniel y que Daniel le explica a Nabucodonosor, recuerdan ustedes, cabeza de oro, plata, bronce, hierro. Y después cuando explica, eso es desde el punto de vista de Dios, del gobierno humano, pero desde el punto de vista de Dios, águila, león, ¿verdad? Oso, y el oso tiene 3 costillas, estoy citando de memoria un poquito como síntesis, Daniel capítulo 7, 3 costillas, con esas 3 costillas que Débora reconoce el oso que era medo-persa, los medos, que después se constituyeron solamente en los persas quienes son Irán hoy en día. Se derrotó a Irán, mentira, no se le va a derrotar. Irán permanece y va a estar inclusive hasta mitad del Apocalipsis. Y dice que tiene 3 costillas, la que tenía ahí cerca, ¿quién es? Babilonia, y los anteriores, Asiria y Egipto. Y por debajo viene Grecia, leopardo. Abajo, el sistema romano, la peor de las bestias, el hombre gobernando. ¿Y quién quita eso? ¿Quién echa eso? La piedra que cae, golpea y ahí cae todo aquel sistema. ¿Qué significa eso? Nunca pasaron, nunca terminaron el poder de Babilonia. ¿Acaso en el capítulo 18 no dice ha caído Babilonia? El sistema del pecado sigue y se ha aumentado de más en más. Por eso tanta maldad, por eso tanto egoísmo. El mundo cada día está más malo, sí, cada día está más malo porque se fue sumando. Y cuando venga Cristo, ahí Él va a hacer que caiga todo aquel sistema de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agarrar y pelearnos nosotros con todo el mundo? No, poner a los pies de Cristo y llevar a las personas a los pies de Cristo. No vamos a cambiar la maldad de este mundo. No vamos a cambiar. Hermanos, no podemos saber quién es creyente y quién no es creyente. Pero ¿qué quieren que les diga? A mí siempre me causa mucha tristeza y muchas dudas cuando preferimos meternos en política, por ejemplo, o no tenemos tiempo para venir al culto, pero cuando hay un partido de fútbol
o hay campañas políticas, tenemos tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Evidentemente tenemos que mirar muy bien si hemos muerto a nuestro viejo hombre y nos hemos levantado con Cristo. Porque sobre nosotros queda la responsabilidad de estar predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sigo con Tesalonicenses. Satanás, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Cristo y se va a matar con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acá estamos diciendo algo gravísimo, hermanos. ¿Gravísimo en qué sentido? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que está diciendo acá? Nos está diciendo que el poder de Dios se acabó. La misericordia de Dios sigue vigente y Dios puede curar a quien Él quiera, pero ya no como señales. ¿Entendemos eso? Ya no como señales, ya no a todo el mundo. Ya no a todo el mundo. ¿Acaso demasiados milagros que cuenta en el Nuevo Testamento esas personas no sabían? Él se acercaba. Aquel paralítico que no tenía quien le ayude, porque que quería bajarse en el pozo para tirarse cuando un ángel venía a revolcarse ahí y tirarse y nadie le ayudaba, él le curó, no sabía con quién estaba hablando. O Pedro, ya en una situación futura, Pedro y Juan cuando estaban ahí frente a la iglesia de la Hermosa y el mendigo le pide monedas y él dice, no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, Nazaret, levántate. Ni sabían, eso es que hay que tener fe para que el Señor te cure, ni sabían. Les curaban para mostrarles que tenían la palabra de Dios. Jesús para mostrar que era Dios, y los apóstoles en la época en que se estaba entregando la palabra escrita, hasta que terminó de escribirse y se pasa a otra época. Y a eso está refiriéndose aquí. Y dice que, repito 9, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Terrible, hermanos. Terrible esta situación. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Cristo murió por nosotros, pagó nuestros pecados. En Primera de Corintios, en el capítulo 15 nos dice Dios en su palabra, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vino para morir por nuestros pecados, y cuando llegó el momento, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después dice, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Murió por nuestros pecados. Cargó con nuestra culpa. En Lucas capítulo 24, espero que me estén siguiendo. Procuro no hablar yo, sino que la Biblia hable, porque es lo que la palabra dice, la palabra y el Espíritu. En el capítulo 24 encontramos que Jesús les muestra que Él es, porque ellos creían que era un fantasma el que les aparecía. Estaban todos sus discípulos reunidos, temerosos, y Jesús llega y se asustan ellos. Entonces Él les pide un pedazo de pan, Él les pide algo que comer, y ellos le dan un pez asado y
un panel de miel y él comienza a comer. Y versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? ¿Los milagros que él hacía? No dice eso. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No, pero en la iglesia tenemos que amarnos todos y la persona no pide perdón. Ustedes saben, ocurre mucho eso, ¿verdad? No, pero tenemos que perdonarnos todos. Sí, perfecto, yo perdono. Si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Pero para que aquella situación se cierre en una situación personal o dentro de los esquemas de la iglesia, ¿qué debe ocurrir? Esa persona debe pedir perdón. Porque si yo perdono, me veo obligado a pedir perdón. Muchas veces ocurre eso, lamentablemente ocurre eso. Se obliga a la persona afectada a pedir perdón. La persona tiene que, mejor dicho, que perdone. ¿Idea de quién es esa? Que hay que perdonar al que no pide perdón. Yo debo soltar de mí esa cosa, ¿verdad? Yo debo soltar de mí. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, yo debo perdonar. Pero para cerrar esa situación, para que esa situación sea olvidada y terminó, ¿qué debe ocurrir? Esa persona debe arrepentirse y pedir perdón, porque si no nosotros estamos obligando a Dios, que es la idea que Satanás quiere que se meta, que Cristo ya murió por todos. Sí, Cristo murió por todos, pero ancho es el camino de la perdición y estrecho el camino de la salvación. ¿Entendemos eso? Cristo murió por todos, Él pagó el pecado de todos. Pero ¿quiénes van al cielo? El que se reconoce pecador, el que sabe que merece el fuego eterno y mira en la cruz y ve a Cristo muriendo por el pecado de uno y cree en Cristo como su Señor y su Salvador, se arrepiente. Arrepentimiento no es llorar nomás. El ladrón, cuando se le descubre, dice que llora, ¿verdad? No se trata de llorar nomás. A Judas Iscariote, él no soportó el peso de su traición, y ¿qué hizo? Fue y se suicidó, ¿verdad? No se trata de un sentimiento, se trata de que yo reconozca lo que hice mal y giro. Arrepentimiento, un giro. Dejo de ir por este camino de sentimiento, de religión, de ritos, y vengo por este camino, la cruz de Cristo, que murió por mí y pagó mis pecados. Ese es el motivo. Eso es lo que está diciendo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿verdad? Y este es el testimonio que nos pasa Dios por su palabra. Porque Dios absolutamente a todos nos nombra. Y ya les cito de nomás, 2 Corintios, capítulo 5, desde el versículo 16. Somos embajadores, somos ministros de Dios para llevar su palabra, el evangelio de salvación a todas las personas. ¿Nos van a rechazar? Sí, muchos nos van a rechazar. Pero hermanos, no podemos estar pensando en quién nos va a rechazar o no. Debemos predicar el evangelio, no otra cosa, no historias, no milagros. Cristo hizo muchos milagros para presentarse como el Dios humanado. Pero hoy en día tenemos que predicar al Cristo, al que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día.
Dice en Segunda de San Juan, Segunda de San Juan, versículo 7. Segunda de San Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Atiendan lo que dice. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Él se humanó y murió por nuestros pecados. Quien no predica de esta forma, dice, es el engañador y el anticristo. Anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice otra vez, el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. Y acá está el tema que yo les dije, la salvación no se pierde, sencillamente esa persona no fue salva. Vino y creyó que es creyente porque confesó sus pecados a un ser humano, o lo que hoy en día existe mucho, hay empoderamiento en las iglesias, y todo es jaque, se le tiene amenazando a las personas, y las personas temen a esa persona, el hermano, vamos a decir, le teme a esa persona que le está con el jaque, vos esto, vos aquello, vos lo otro. No, la salvación es algo completamente voluntario. ¿Quieren un ejemplo de hasta qué punto es de voluntario? En primer lugar, Cristo murió por todos, pero dice que estrecho es el camino a la salvación. Ya hablamos de eso. Les pongo otro ejemplo. Satanás estuvo atado, o va a estar atado 1000 años, ¿verdad? En todo el milenio Satanás está atado. Después Dios le suelta otra vez y sale a trabajar para levantar a los que quedaron para levantar contra Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué tuvo que soltarlo otra vez a Satanás? Porque a Dios no le interesa la fuerza. Dios no quiere la fuerza. Dios quiere que nosotros voluntariamente, cada uno, de todo corazón, no porque me amenaza uno u otro, el rito religioso, la tradición, las costumbres, las personas, los empoderamientos que ocurren dentro de las llamadas iglesias hoy en día, no son las amenazas, no son los temores humanos. Yo voluntariamente, en una relación con el Espíritu Santo, me reconozco pecador y creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador, y voluntariamente le recibo como mi Señor y mi Salvador. Esta es la gloria para Dios. Porque si no es gloria a seres humanos que me están amenazando, o esquemas religiosos, o tradiciones o culturas que están sobre mí. No, es la gloria para Dios. ¿Entienden? Por eso Dios, otra vez, después de 1000 años, le suelta a Satanás. Y ahí viene el final de todos. Y bien que quedó en evidencia que muchos le tenían a Cristo, a Jesucristo, reinando por 1000 años, pero no le tenían en el corazón. Y tenemos que tenerles en el corazón. Por eso dice, si alguno, vuelvo allá a Juan ya para ir terminando, segunda de Juan versículo 10, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No le recibas. Son el anticristo, están confundiendo, están pervirtiendo el evangelio de Cristo. No hay comunión ahí, no se trata. Muchas veces estamos entendiendo mal lo que significa amar a Dios. El amor de muchos se acabará, dice, ¿verdad? Y pensamos que es algo lírico, que tenemos que abrazarnos. Y cuánto te quiero, cuánto te amo, toda la hora, ¿verdad? No entendemos lo que significa el amor, hermanos. En este mismo libro de San Juan está explicando, perdón, estoy mirando si es en el segunda de Juan o tercera de Juan. Amados, yo deseo que tú prosperes, tengas salud, no está ahí. Mucho me regocijé que haya tus hijos viendo. Hermanos, el amor del que Dios habla es la obediencia a los mandamientos de Dios. Yo vivo
y mi amor a mi hermano es que yo viva mostrando a Dios y que ellos conozcan a Dios por mi vida. Eso es amar a mi hermano. Que nos amemos unos a otros, sí. Pero ¿qué significa esto? Significa que vivamos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Se dan cuenta que no es algo lírico? ¿Se dan cuenta que no es una emoción? ¿Se dan cuenta que no es una relación de mí a vos o de vos a mí? Yo le amo a mi hermano mostrando a Cristo en mi vida. Ese es el amor verdadero del que habla el Señor. ¿Se dan cuenta cómo pervertimos la palabra de Dios? Y ese hecho de mostrar a Cristo en nuestra vida es el amor que se apaga. Ese es el amor que se apaga. Porque lastimosamente, como los ejemplos que puse hace rato, nos interesa mucho más un encuentro deportivo. Eso roba nuestra atención, nuestro tiempo. Nos interesa mucho más los barullos de políticas que hoy en día ocurren mucho. Y seguimos eso y tenemos tiempo para abrazar esas cosas. Pero no nos agarramos de la responsabilidad en donde Dios nos llama. Y vamos a ver, dije que iba a pasar de alto, pero voy a terminar ahí, se me fue la hora, veo que ya se me fue la hora. Entonces voy a terminar ahí. En 2 Corintios, capítulo 5. Hoy en día nos quitamos los ojos porque queremos que nuestro equipo sea campeón, ¿verdad? Y yo soy hincha de Sport UI y quiero que sea campeón de América. Hermanos, cada ridículo, ¿verdad? Mientras ustedes están ahí en 2 Corintios nomás, espérenme que les voy a mostrar un ejemplo. Y no le bajo la caña a nadie, gracias a Dios. Creo que acá ni en mi mente le tengo a nadie que está sumergido en temas políticos o lo que sea. Pero ustedes saben que hay una historia muy linda, les voy a dar que ustedes lean nomás. El hermano Juan le gusta anotar todo y que después vean un poquito cuando los árboles buscan para su rey. Lean un poquito. Capítulo 9 del libro de Jueces. No, le pongo un solo ejemplo. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera y así a la higuera y así a la vid. Y todos dijeron que no, porque Dios ya les dio una responsabilidad. Y hermanos, Dios a nosotros nos da una responsabilidad. Nos quitamos los ojos porque queremos cargos humanos. Pero ustedes saben, y esto no es mentira, está acá en la Biblia, en 2 Corintios, versículo 16, capítulo 5, versículo 16, de manera que vosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Nosotros a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos dio, dice? El ministerio. Después en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Me suena el teléfono. Y le pido, Luis Enrique, atendeme por teléfono, no puedo atender. Y Luis Enrique me dice, Santi te llama. ¿Quién Santi? Santi Peña. Pero dejo de predicar y agarro el teléfono, ¿verdad? Sí. Y Víctor, vení para acá, vos sabés que necesito un ministro para... Pero dejo todo y me voy corriendo, ¿verdad? Ah, no, pues yo no quiero ser ministro. No, y entonces te iba a nombrar embajador de los Estados Unidos.
qué les parece que se voy a dejar, verdad? Esa es mi naturaleza humana, porque me llamó Santi. Dios me nombró y nos nombra a cada uno. Mi respeto a Santi, ok. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. No sencillamente estoy hablando de nuestra posición de creyentes, ¿verdad? Hermanos, cada uno de los creyentes, no solamente somos uno, tenemos dos cargos: ministros de Dios, embajadores de Dios. Y la paga, los galardones nos esperan en el cielo eterno, no acá, donde se nos va a robar, donde va a entrar otro grupo de gobernantes, donde nos pueden quitar todo. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Y que mucha gente crea, que mucha gente reciba. Hermanos, ya no les quiero tomar mucho del tiempo. Tomen nota, Marcos 8:38. No podemos avergonzarnos de hablar del Señor en este mundo de pecadores, en este mundo de perversos. Tenemos vergüenza de decir que somos cristianos. Prediquemos la palabra de Dios. Prediquemos el Evangelio de Cristo. A tiempo y fuera de tiempo. Mucha gente nos va a rechazar. Se van a molestar con nosotros. Se van a enojar con nosotros. Nos van a vituperar. No nos van a tirar rosas. No esperemos rosas, porque aún la rosa hay que saber agarrar, porque la rosa agarras mal y tiene espina y todo, ¿verdad? No importa el riesgo que corremos. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios nos nombró ministros de Él, embajadores de Él, para que anunciemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor realmente, su palabra, haga que toque nuestros corazones y en verdad prediquemos a mucha gente, y que mucha gente todavía crea en Cristo como su Señor y su Salvador. Si no ahora, ojalá que no, que ahora crean, pero que por lo menos en el Apocalipsis se acuerden de lo que le hemos predicado y reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén.